es una historia real. Sobreviví, martes, a las 8 de la noche, solo en Discovery Channel. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una serie de robos violentos que genera un gran caos. Termina finalmente en un tiroteo letal. Un sujeto peligroso escapa y la policía lleva a cabo la búsqueda intensiva de este fugitivo desesperado, que no se detendrá ante nada para escapar. Los archivos del FBI. Dos ladrones armados asaltaron un banco en Seattle y se llevaron más de $150,000. Pero antes de escapar, se enfrentaron a la policía y debieron separarse. Mientras las autoridades revisaban las calles, supieron que uno era un criminal con una larga historia de violencia. Soy Jim Calstron, exdirector del FBI en Nueva York. El sospechoso era astuto y deseaba seguir libre. Los agentes lo persiguieron por el Caribe y en el ciberespacio, decididos a ponerle fin a su carrera. Comando Mortal. Una de las responsabilidades primarias del FBI es investigar los robos de bancos. Y esta clase de delitos ocurren en Seattle, más que en cualquier otro lugar del país. Allí la oficina del FBI investiga cada robo de banco en el estado de Washington. El agente especial Mike Adams dirige la división de robos. Durante los últimos 5 o 6 años tuvimos un promedio de 300 robos de bancos, principalmente aquí en Seattle o en la zona de King. Los robos de bancos son un gran problema en esta zona. El FBI dice que hay un alto índice de drogadicción. Y el hecho de que Washington tenga un número relativamente importante de sucursales de bancos es la razón para que esto suceda. Los agentes de Seattle dicen que hay dos tipos de robos de bancos. La mayoría son robos solitarios en los que alguien se acerca al cajero con una nota en la que pide tranquilamente todo el dinero. Se trata de un ladrón que se cuida de llamar la atención. No habla en voz alta ni intenta paralizar las operaciones bancarias. La otra clase de robos es menos común y más peligrosa: el asalto. El otro tipo de robo es en el que tenemos uno o más ladrones que entran en el banco e intentan tomar el control utilizando varios medios, ya sea ordenándole a la gente que se arroje al suelo o haciendo que los empleados se alejen de las ventanillas. En la mayoría de los robos de este estilo, el ladrón o los ladrones están armados. Así que son considerados violentos, a diferencia de los robos al estilo solitario. Los agentes notaron que cada vez que los bandidos logran escapar, por lo general vuelven a robar de manera más audaz y violenta en cada asalto. El 17 de mayo de 2000, una serie de robos particularmente violentos comenzó en un banco del centro de Seattle. Trabajan deprisa y desaparecen en minutos con miles de dólares en efectivo. Una semana después, los ladrones roban otro banco de la zona, portando armas más grandes, intensificando la violencia contra los inadvertidos empleados y clientes. 2 semanas después, los ladrones atacan otra vez, de modo aún más agresivo.
Como los robos violentos no son comunes, se cree que estos fueron perpetrados por los mismos bandidos. Vimos robos de bancos que parecían ser de naturaleza similar en cuanto al nivel de violencia y las grandes sumas de dinero. Ciertamente un robo de esta naturaleza llamaba nuestra atención por el significativo nivel de violencia. En cada asalto, los ladrones escaparon tranquilamente en autos robados, sin dejar testigos que pudieran identificarlos. El FBI se enfrenta a un par de criminales experimentados que se vuelven cada vez más agresivos. Reconociendo un patrón de conducta, las autoridades creen que estos hombres violentos podrían convertirse en asesinos. 6 días después, en la mañana del 22 de junio de 2000, sus peores temores se vuelven realidad. 2 hombres avanzan por la avenida Aurora. Luego ingresan en el estacionamiento del banco Wells Fargo. Quienes están dentro no tienen idea de lo que está por ocurrir. Los criminales someten a los clientes y empleados, pero uno se les escapa. Son ladrones organizados. Uno monta guardia, mientras el otro halla al cajero que tiene acceso a la bóveda. El gerente se conecta con emergencias policiales. La operadora lanza una llamada urgente informando que los ladrones armados se encuentran aún dentro del banco. El oficial de Seattle, Wesley Baxton, responde. Había un robo a un banco. Solemos recibir alarmas de bancos y no llamados por robos que están ocurriendo en el momento. Baxton se dirige al banco a toda velocidad. Dentro de la bóveda, el ladrón toma todo el efectivo que puede. La cajera sigue las órdenes esperando que el ladrón no la mate. Baxton apaga la sirena cuando se acerca al banco. Fui el primero en llegar allí. Había una motocicleta estacionada en el frente del banco. Creo que estaba sobre la acera. No se veía hacia adentro. A continuación, el oficial se pone a cubierto y aguarda los refuerzos. El oficial Rick Sprecher llega y se coloca en posición. Los bandidos salen sin saber que los oficiales están allí. La motocicleta no enciende. Se quedaron allí inmóviles un minuto. Supongo que intentando descubrir por qué no funcionaba la motocicleta. Luego se bajaron y comenzaron a correr. Entonces uno de ellos tropieza. Le estaba apuntando y le dije que se quedara abajo. Buxton se queda con el primer ladrón. El oficial Sprecher ordena al segundo detenerse, pero el hombre desaparece. Luego el oficial Buxton se enfrenta de pronto a lo impensable. Parecía ir en cámara lenta. Oí la grabación del hecho y los disparos fueron sucesivos. Pero en ese momento parecía que había 2 o 3 segundos entre cada disparo. Sprecher dispara y finalmente detiene al criminal. Los oficiales detienen al primer sospechoso. El otro se ha ido. Officer down! Officer down! He's back up!
La llamada del oficial Sprecher genera una respuesta inmediata de las fuerzas de la ley. Los paramédicos de emergencia trabajan para estabilizar al oficial Buxton, mientras el oficial Sprecher informa a los detectives. El hombre que le disparó al oficial está muerto. La cacería del sospechoso fugitivo comienza de inmediato. Una operadora transmite la descripción del fugitivo en todas las frecuencias policiales. Los agentes del FBI corren al banco, entre ellos el agente Mike Adams. Camino al banco, oí que le habían disparado a un oficial y que estaba herido. Obviamente se trataba de un robo del tipo más violento. Adams nota que estos informes iniciales son similares a los 3 robos anteriores y que la violencia incluso aumentó. Con uno de los ladrones armados aún libre, las autoridades se mueven rápidamente para controlar la situación. Había muchas personas, transeúntes, que estaban empezando a reunirse aquí. Así que la policía de inmediato tomó el control de la escena, porque aún subsistía un peligro potencial. El Departamento de Policía de Seattle envía su unidad de homicidios a la escena, junto con el detective Paul Suguro. Cada vez que hay una situación en que un oficial de policía dispara su arma, debemos ir a investigar. Las agencias de la ley comenzaron a trabajar juntas para desarrollar un plan y hallar al fugitivo. La policía de Seattle creó un equipo de emergencia para coordinar la tarea. Miembros de nuestro equipo SWAT ya han comenzado la búsqueda en el perímetro interno de la zona. Moviéndose en la dirección en la que el sospechoso escapó, el equipo SWAT revisa metódicamente cada escondite. Son cuidadosos. Saben que el fugitivo está desesperado y podría estar en cualquier parte. Preocupados por la seguridad pública, las fuerzas de la ley cubren el área. Los caminos están bloqueados, el tránsito es redirigido. El sargento detective David Ritter. El robo al banco y los posteriores disparos con la policía congregaron una enorme presencia policial en la zona. Teníamos perros, el helicóptero del condado de King, el equipo de armas especiales. Puerta por puerta, el equipo SWAT advierte a todos los comercios del distrito. Las tiendas se cerraron. Cerramos todos los comercios de la zona por la seguridad de la gente, porque el sospechoso aún estaba prófugo. Luego de tratar las heridas en el brazo izquierdo y el hombro derecho del oficial Buxton, los paramédicos de emergencias lo llevan al hospital. Ambas heridas de bala tenían orificio de salida, así que era cuestión de limpiarlas y asegurarse de que no se produjera ninguna infección. El agente especial Adams revisa el banco robado en busca de pistas. Tomé la identificación que decía que se llamaba Daniel del Fierro. No era alguien conocido para el FBI en ese momento, pero se trataba de un nombre a partir del cual se podía iniciar la investigación. Los investigadores localizaron un arma calibre 38 semiautomática con la que le dispararon a Buxton. En una riñonera hallaron un revólver calibre 38. Los agentes también recuperaron 2 bolsos llenos de dinero. Mucho de ese dinero aún estaba con las fajas del Banco Federal de Reservas. El dinero hallado en ambos bolsos llegó a sumar más de $151,000. Eso es mucho dinero. Es mucho más de lo que típicamente se roba en un asalto a un banco. La policía investiga la matrícula de la motocicleta y descubre que eso no los ayudará a identificar al sospechoso prófugo. La motocicleta era robada. 7 de la noche, solo en Discovery Channel. Emergencia, la hora crítica. Están aquí, en Discovery Channel. Los agentes del FBI entrevistaron a los empleados y clientes del banco, buscando pistas que pudieran ayudar a localizar al segundo criminal. Pero los ladrones no usaron ningún nombre y nadie vio sus rostros.
Un técnico forense obtuvo una huella de calzado. Pero es la única evidencia física que los investigadores hallaron en la escena. El robo había sido impecable. La policía local obtuvo los antecedentes del ladrón muerto, Daniel del Fierro. Acababa de salir de prisión y había cumplido una condena por homicidio involuntario y robo. La policía continúa la cacería del cómplice de Del Fierro. Horas después del robo, encuentran su rastro. Los detectives acuden a un depósito de chatarra, donde los oficiales han hallado evidencia. Comenzamos a encontrar objetos, la evidencia que fue descartando. Porque al ir corriendo se deshizo del casco de motocicleta que tenía puesto y los guantes. Era como un rastro que dejaba detrás suyo. Siguió corriendo unos 15 metros más. Y luego se quitó la chaqueta, porque había una cerca con alambre de púas en la parte superior. Había también un arma, una pistola calibre 45 semiautomática que hallamos junto a la chaqueta. Los investigadores sospechaban que el criminal estaba cubriendo su rastro dejando atrás las evidencias y también las ropas que luego podrían identificarlo. Pero justo cuando el rastro del sospechoso parecía esfumarse, algo apareció. Los investigadores se dirigen a un edificio cercano, respondiendo a una llamada de la administradora del edificio. Ella llamó a la policía tras hallar sangre fresca cerca de uno de los apartamentos. Supusimos que el segundo sospechoso debió cortarse la mano al pasar por la cerca. Si la sangre era del ladrón, podría estar aún en el lugar, armado y desesperado. La policía llamó al equipo SWAT. Un equipo cercano llega de inmediato. Con un ladrón peligroso y escurridizo aún libre, la policía espera tenerlo cercado ahora. Pero no hallan nada. Una vez que revisaron el lugar, los investigadores obtienen una muestra de sangre para su análisis posterior. Las autoridades usan todos los recursos para realizar una intensa cacería humana. Sargento Detective David Ritter. Debido a la gravedad del robo, todo oficial disponible que pudimos hallar estuvo involucrado en la búsqueda del segundo sospechoso. La policía es cautelosa. Saben por experiencia que alguien dispuesto a dispararle a un policía es mucho más peligroso que un delincuente común. Los agentes del FBI se acercaron a los residentes para preguntarles qué habían visto y advertirles acerca del fugitivo. El sospechoso era obviamente muy peligroso y la gente en la zona estaba atemorizada. Los oficiales continuaron revisando los edificios y callejones. Cualquier lugar donde el sospechoso pudiera ocultarse. Informaron a cada comercio en 15 calles a la redonda que cerraran de inmediato. Rápidamente, las autoridades cierran uno de los distritos comerciales más ajetreados de Seattle y paralizan por completo el área. Los investigadores han identificado al sospechoso asesinado durante el tiroteo como Danny del Fierro. Es la mejor pista que tienen para localizar al segundo delincuente. El fiscal del condado King, Steve Fogg. Obtuvimos una orden de inmediato para registrar su residencia y su auto y así localizar cualquier información que nos indicara con quién podría haber cometido el crimen. En la casa de Del Fierro, los investigadores encontraron una mujer que vivía con él. Dijo no saber nada acerca del robo y les ayudó a confeccionar una lista de los conocidos de su pareja. La policía luego revisó la casa de Del Fierro, pero no halló nada que pudiera ayudarlos a identificar al sospechoso prófugo. Del otro lado de la ciudad, los oficiales responden a la llamada de un hombre que dice que intentaron robarle el auto.
Esto ocurrió al norte de los apartamentos donde hallaron la sangre. El conductor explica que minutos antes estaba saliendo del complejo de apartamentos. De pronto vio a este sujeto aparecer frente al auto y golpeándolo con ambas manos, lo obligó a detenerse. El sujeto dijo: hey, acabo de pelearme y necesito ayuda, ¿puedes llevarme? El hombre se tornó más agresivo. Metió su mano dentro del auto, intentó tomar las llaves y apoderarse del vehículo. Cuando se dio cuenta de que eso no funcionaría, se puso violento en cuestión de segundos. El dueño del auto logró, mediante forcejeos, alejarlo de la puerta y escapar lo más rápido posible, y luego le informó de lo ocurrido a la policía. La policía está convencida de que quien intentó secuestrar el auto es el ladrón que estaban persiguiendo. La víctima les da una descripción detallada de su agresor y la dirección en la que se fue. Se alejó hacia el norte, así que la búsqueda fue en esa dirección. Obtuvimos una descripción de inmediato, y luego los medios nos ayudaron y la hicieron pública en cuanto se la dimos. Por 3 horas, los investigadores no hallaron señales del fugitivo, hasta que una operadora del 911 recibió una llamada. Un hombre informa que él y su esposa habían sido tomados como rehenes esa tarde. El intruso había escapado, pero creían que se trataba del ladrón de bancos del que oyeron en las noticias. Los investigadores fueron hasta una residencia al norte del intento del secuestro del auto. La pareja explicó lo que sucedió. 3 horas antes, la mujer estaba saliendo de su casa cuando vio a un hombre en su camioneta. Estaba calmado y le dijo que había estado en una pelea y necesitaba ayuda, pero ella no le creyó. En este punto, la policía y los medios estaban sobrevolando el área y ella señaló los helicópteros y dijo: sabes, creo que te están buscando a ti. Y otra vez su personalidad volvió a cambiar. La mujer no era capaz de hacerle frente a este sujeto. Ella intentó defenderse. Él tomó un cuchillo y le dijo que era capaz de usarlo. Le dijo a ella que su propia supervivencia estaba en peligro y que sería todo lo brutal que hiciera falta. Mientras él buscaba algo con qué atarla, el esposo de la mujer llegó a la casa. El esposo intentó luego defender a su esposa, pero el sujeto lo golpeó. Hicieron todo lo que necesitaban para sobrevivir y dijeron que pensaban que si estaban atados, al menos, no les dispararía, ni nada parecido. La pareja pudo oír al asaltante haciendo llamadas en su teléfono celular en otro cuarto. Luego fue tranquilamente hasta el refrigerador por una cerveza y comenzó a ver las noticias de su propio robo en la televisión. Pareció paralizarse por las imágenes en vivo de la intensa cacería. Unas 2 horas y media o 3 horas después de que el asaltante los atara, se oyó un golpe en la ventana y él salió corriendo por la puerta. Esa fue la última vez que lo vieron. Para el momento en que la policía respondió, era claro que el fugitivo ya había logrado escapar del cerco policial. Una vez que entrevistamos a la gente en esa casa, era obvio que se había escapado. La búsqueda intensiva terminó cuando fue evidente que había escapado del lugar y que había contado con ayuda de otra persona, probablemente con un auto. Así que la búsqueda física en la zona se detuvo en ese momento. Los investigadores analizaron toda la casa, obteniendo huellas y muestras de sangre. Esperaban que la evidencia los ayudara a identificar al peligroso criminal. Un hombre capaz de cualquier cosa para escapar de la ley. Esta noche, solo en Discovery Channel. Hasta las 10.
El detective Paul Seguro comienza a interrogar a los vecinos de Danny del Fierro, el ladrón muerto. Un hombre le dice a Seguro que vio la motocicleta utilizada en el robo en los informes televisivos y la reconoció. Vio del Fierro con esa motocicleta antes de que ocurriera el robo al banco. El hombre revela que vio la motocicleta en un camión de remolque. Y este sujeto vio a otro sujeto dentro del camión junto a del Fierro el día anterior. Seguro cree que el conductor del camión podría ser el segundo ladrón. Le pregunta al vecino si sabe quién es. El hombre dice que nunca lo había visto antes. Los dueños del banco robado intentaron ayudar. De acuerdo con Mike Adams, agente especial del FBI. Ese día el banco se comunicó con nosotros y ofreció dinero por información que llevara al arresto y posterior condena de la persona o personas responsables del asalto armado al banco. Los agentes esperaban que la gran recompensa hiciera hablar a más gente. Otros agentes del FBI y yo pasamos muchas horas intentando reunir toda la información que fuera posible. Los investigadores rastrearon toda pista posible para obtener más información acerca de los secuaces conocidos de Del Fierro. Fuimos a varias direcciones y lugares, intentábamos entrevistar a distintas personas que según pensábamos podrían identificar al segundo sospechoso del robo al banco y darnos su ubicación. Cada pista los llevaba a un callejón sin salida. Los investigadores finalmente hallaron algo cuando comenzaron a procesar la evidencia que el ladrón había dejado al escapar. Dentro de la chaqueta encontramos una fotocopia de la licencia de conducir que pertenecía a una joven de 16 años y mucha información acerca de quién era ella. La policía comenzó a buscar a la joven. Llamaron al número más cercano que tenían de ella, que era el de su padre, y él dijo, está en el cine. Y le dijeron, bueno, vaya a buscarla. Así que vino y habló con la policía. Y dijo que en cuanto su padre la fue a buscar al cine, ella de inmediato supo de qué se trataba todo. Le mostraron la fotocopia de la licencia y le preguntaron cómo la obtuvieron los ladrones. Dijo que se le había acercado una persona con la que iba a la escuela. Y este compañero de la escuela le dijo, conozco a alguien que tiene mucho dinero. Necesita una identificación y un número de seguro social. A cambio recibirás unos $2,000 si nos dejas usar los tuyos. La joven explicó que esa información sería usada para abrir cuentas en bancos donde depositar dinero robado. Les dio a los detectives el nombre de su amigo de la escuela, el intermediario para el fraude con su licencia. Los detectives rastrearon al hombre e intentaron hacer que cooperara. Lo contactamos temprano por la mañana. Él se mostró renuente a hablar con nosotros al principio, pero luego cuando empezamos a hablar, finalmente comenzó a decirnos quién fue el que le pidió la identificación y el número de seguro social. Les dijo a los detectives que su nombre era Aristotle Marr. Pensamos que era muy posible que Aristotle Marr fuera la persona que buscábamos, porque era evidente que estaba buscando un modo de depositar el dinero con la esperanza de legitimar los fondos robados. Los investigadores se convencieron de que la pista era la correcta cuando el intermediario les dijo que Marr poseía un servicio de remolques. La policía revisó su historial. Los registros revelan que hay un camión remolcador registrado a nombre de Marr y coincide con el descrito por el vecino de Del Fierro. Los investigadores regresaron a la casa de Del Fierro para preguntarle a su compañera si conocía a Aristotle Marr. Ella respondió que Marr y Del Fierro habían sido amigos desde la infancia. Así que ahora su nombre provenía de dos fuentes distintas, dos cursos diferentes de la investigación. Empezábamos a pensar que Aristotle Marr podía ser el segundo sospechoso involucrado en el robo. Las autoridades revisaron los antecedentes policiales de Marr. Estaba limpio, salvo por un asalto que había cometido cuando era menor.
Los registros de impuestos muestran que Marr llevaba adelante un próspero negocio de remolques y que poseía propiedades por un valor de $400,000. Sorprendió saber que haya sido una estrella deportiva de la preparatoria y que se haya graduado 6 años atrás con un buen promedio. Lo primero que todos recordaron fue lo listo que era. No cabía duda de que tenía muchas posibilidades de triunfar en la vida, pero era muy impaciente. Y creo que eso fue lo que alimentó la codicia que motivó estos crímenes. Steve Fogg pidió los registros de las llamadas de los teléfonos celulares de Marr y del Fierro. Descubrió llamadas realizadas entre los sospechosos antes del robo. Evidencia circunstancial de que podrían haber estado planeando el atraco. Danny del Fierro y Aristotle Marr estuvieron hablando unas 10 veces por hora en los días y semanas anteriores al robo. Luego la policía pidió a los testigos que confirmaran la identidad de Marr. Para esto crearon un fotomontaje. En general se le dan a los testigos 6 fotos y una de las fotos es de la persona sospechosa. En este caso la policía reunió 12 fotos. Hicieron este agregado solo para estar absolutamente seguros de que buscaban a la persona indicada. Las autoridades le mostraron las fotos a la mujer que fue atacada y secuestrada en su hogar. Y ella no tuvo ninguna duda. Eligió al señor Marr de inmediato. Luego su esposo y la víctima del intento de robo de su auto también señalaron a Marr como el agresor. Con esos datos, junto con la evidencia circunstancial, estábamos seguros de que Aristotle Marr era a quien buscábamos. Las autoridades obtuvieron una orden de arresto a nombre de Marr y una de registro para su casa. Conociendo la volátil personalidad de Marr, la policía se preparó para lo que podría ser una confrontación violenta. El martes, a las 8 de la noche, solo en Discovery Channel. 7 de la noche, solo en Discovery Channel. Habitación tras habitación, el equipo SWAT revisa la casa. No hallaron señales de Marr. Detective de homicidios, Paul Seguro. Una vez que revisaron el lugar, nosotros, la unidad de homicidios, entramos a registrar la casa. Buscaban evidencias que pudieran vincular a Marr al robo o brindaran pistas de su paradero. En un sector de almacenamiento escondido, hallaron los restos de un arsenal. Los detectives hallan las fundas vacías de varios tipos de armas. Aunque hallaron algunas armas, la mayoría de ellas no estaban. Había diferentes tipos de municiones, para armas largas, escopetas, armas de mano. Viendo los proyectiles con mayor minuciosidad, los detectives descubren una evidencia importante. La munición hallada coincidía con la encontrada en la escena del robo al banco. Las autoridades también descubren otra pista. Los documentos muestran que hubo varios viajes a Jamaica por parte de Marr y sus cómplices. También había pequeñas fotografías y plantillas para realizar lo que parecían identificaciones falsas. Los investigadores sospechan que Marr podría haber planeado escapar del país usando un nombre falso. Durante la búsqueda en casa de Marr, las autoridades descubrieron una segunda casa en la propiedad. Los agentes de inmediato obtienen una orden de registro para ese lugar y colocan vigilancia mientras esperan que se procese la orden. Durante una semana, las autoridades ven a la gente ir y venir, pero no hay señales del sospechoso. Cuando un juez finalmente emite la orden, el equipo SWAT ingresa. Debido a lo que hallan, la investigación cambia de dirección. El lugar es un depósito de almacenamiento de artículos robados. Hallamos numerosas cajas de electrodomésticos nuevos, cortadoras de césped nuevas,
refrigeradores, muchos teléfonos celulares, toda clase de artículos aún intactos, nuevos, todavía en las cajas. Los investigadores hallaron listas de empaque aún adheridas a los artículos que indicaban el comercio del cual provenían. Aristotle Marr estaba involucrado en una empresa criminal más grande que solo la de robo a bancos. Eran muchos artículos, había electrodomésticos, había perfiles de ventanas, cosas enormes, cosas que no se pueden robar entrando a un negocio. Eran artículos enormes, lo cual indicaba que el modo de obtenerlos era muy sofisticado. Era obvio que necesitábamos ayuda de la División de Robos y Hurtos. Ellos coordinaron la recuperación de esos bienes. La División de Robos y Hurtos trabajó con representantes de los comercios involucrados para identificar artículos por un valor de más de $100,000. Los representantes consiguieron un gran camión de mudanzas y todos los artículos identificados como robados o sospechosos fueron colocados en el camión y quitados de la propiedad. Los investigadores sospecharon que Marr podría haber ayudado a obtener y vender los artículos. Creemos que muchos de los artículos robados se enviaron a Jamaica. Había algunos indicios, algunos recibos de embarque que mostraban una gran cantidad de bienes hogareños enviados a Jamaica. Las autoridades intensificaron la búsqueda del supuesto líder de esta organización, Aristotle Marr. El equipo de búsqueda de fugitivos del FBI en Seattle entró en acción. El agente especial Gary Shanley. Comenzamos por las cosas fundamentales, contactándonos con la familia y los conocidos con la esperanza de hallar a alguna persona que pudiera darnos información que nos llevara a encontrarlo y aprenderlo de forma rápida y segura. Pero los entrevistados por los agentes aseguraban no saber del paradero de Marr. Semanas después, la búsqueda de Marr cambia abruptamente. En un movimiento inesperado y audaz, un grupo de personas que apoyan a Marr, incluyendo a su abogada, dan una conferencia de prensa proclamando su inocencia. Acusan a la policía de haberlo perseguido injustamente solo por asociarlo a Daniel del Fierro. Los agentes hablan con los abogados para negociar la rendición, pero en cambio reciben una excusa ridícula. Intentamos hacer que se entregara de un modo seguro en un ambiente controlado, y ellos dijeron que temían que la policía fuera a matarlo. Marr continuó siendo un fugitivo. El FBI cambió entonces su enfoque. Pidió ayuda a un programa de delitos de la televisión nacional, ofreciendo una recompensa de $25,000 por información que llevara al arresto de Marr. Los datos comenzaron a llegar. Una persona decía estar en contacto con Marr a través de un sistema de mensajes instantáneos de la Internet. Los agentes le pidieron al proveedor de la Internet los detalles de las cuentas de mensajes y transcripciones de las conversaciones en la red. A través del contenido de los diálogos, en las comunicaciones, era lógico pensar que uno de los participantes era Aristotle Marr. La compañía les facilitó a los agentes la dirección que la computadora usaba. Nos dirigimos allí suponiendo que Marr estaría en el lugar en ese momento. Munidos de una orden de registro, se enfrentaron a un hombre que reconocieron como un amigo de Marr. Él dijo que Marr no estaba allí. Los agentes registraron el lugar en busca de evidencias que pudieran probar que el fugitivo estuvo en el apartamento, pero no hallaron nada. Los agentes confiscaron la computadora en cuestión. Luego determinaron que Marr probablemente nunca usó esa computadora y que su amigo se había hecho pasar por Marr en el sistema de mensajes. La última pista de los investigadores no tenía salida. La búsqueda no dio ninguna información útil acerca del paradero de Aristótle. El FBI continuó la vigilancia en las casas de familiares y amigos, pero pronto supo que Marr nunca regresaría. A diferencia de los ladrones de bancos más comunes, Aristotle Marr tenía un buen pasar económico.
Tenía una propiedad, tenía una casa rentada. Estoy seguro de que esos bienes lo habían ayudado a mantenerse prófugo hasta el momento. Un informante llamó al FBI con un dato que parecía confirmar los temores de los agentes. Una fuente confidencial indicaba que había escapado bajo un nombre falso, no solo del estado, sino que había salido del país y volado a Jamaica. Si Marr había dejado el país con otro nombre, sería imposible hallarlo. El FBI se enfrentaba ahora al peor obstáculo del caso, uno que parecía imposible de solucionar. El FBI continuó la búsqueda del sospechoso de robo, Aristotle Marr. Creían que había volado a Jamaica con un nombre falso. Pero el FBI no podía ir tras él. De acuerdo con el agente especial, Gary Shanley. No tenemos autoridad policial en otros países. Hay representantes del FBI y oficiales de los Estados Unidos en Jamaica que actúan de enlace con las autoridades jamaiquinas, y les di toda la información que teníamos nosotros acerca de los nombres, los puntos de contacto y posibles ubicaciones en Jamaica que habíamos obtenido durante la búsqueda de Marr. Investigar el paradero de Marr en Jamaica es difícil. Tiene buenas conexiones en la isla y mucho dinero que lo ayuda a desaparecer. Estábamos seguros de que con esos recursos podría mantener un perfil bajo y contar con distintos lugares donde ir a esconderse. Los informantes dijeron que habían visto al fugitivo alguna que otra vez, pero que no podían capturarlo. Los agentes creían que se movía de una casa a la otra durante la noche, apoyado por un leal equipo de secuaces. Siguiendo las pistas de los agentes de los Estados Unidos, las autoridades de Jamaica persiguieron incansablemente al fugitivo. Se contactaron con todos los conocidos de Aristotle Marr. Estos no cooperaron, pero las autoridades los siguieron vigilando. Los oficiales observaban todo lo que ocurría allí en Jamaica. Dejaron bien claro que no se irían hasta que el señor Marr regresara a los Estados Unidos a responder por las acusaciones. En Seattle, el fiscal del condado de King, Steve Fogg, decide presentar varios cargos contra el fugitivo, basado en las abundantes evidencias circunstanciales que ya tenían. Lo acusamos de una serie de cargos que reflejaban la naturaleza de sus actos delictivos. Lo acusamos de robo en primer grado, con el agravante de usar un arma de fuego cuando esto sucedió. Lo acusamos de ser cómplice de Danny del Fierro y de haberle disparado al oficial Baxton. Lo acusamos de intento de robo en segundo grado, que es la manera formal de decir que intentó robar un auto. Y luego de secuestro, porque esa gente fue básicamente secuestrada y retenida en su propio sótano. Las autoridades intensificaron la búsqueda de Marr. El detective de homicidios de Seattle, David Ritter. Mantuvimos la presión. Es decir, sentían nuestra presencia. Presentaron varias quejas de que los estábamos acosando, pero no era así. Estábamos conduciendo una investigación de un delito muy violento y queríamos resolverlo, tenerlo bajo custodia. Toda la situación se volvió peligrosa para él. No se estaba divirtiendo mucho con todo esto. Tras 7 meses, la presión dio resultados. El 7 de febrero de 2001, Aristotle Marr sorprende a la policía ingresando a la prisión del condado de King con su abogada. El detective de la policía de Seattle, Paul Seguro, había perseguido a Marr desde el principio. Me sorprendió que Aristotle Marr haya decidido por sí solo entregarse. Intentamos hablar con Aristotle Marr. Le preguntamos por los robos, dónde había estado. No quiso hablar de ningún aspecto de la investigación. Las autoridades creían que se había entregado para aliviar la presión entre sus conocidos y porque estaba seguro de que las acusaciones no prosperarían.
estaba confiado de que este era un caso que él ganaría en la corte. Incluso era algo presumido. Regresaría, ganaría el caso con todo a su favor. En su comparecencia ante el juez, Marr se declaró inocente. Una de las ventajas que tenía Marr al haber escapado es que pudo ver cómo llevábamos el caso adelante y no tenía dudas de que tendría una explicación para toda la evidencia, de modo que sería una dura batalla. La defensa de Marr sabía que los técnicos del laboratorio hallaron sus huellas en los objetos dejados fuera del banco, incluyendo el casco y un par de guantes. Explicaron que tenía las huellas porque Marr le había prestado esas cosas a Daniel del Fierro, el sospechoso asesinado en el lugar. Lo que Marr no sabía, pero nosotros sí, era que había dejado un rastro de sangre. Sabía que el próximo paso era obtener una muestra de sangre. Y sabía que sería la prueba definitiva si podíamos obtener el ADN del rastro de sangre que había dejado. Un juez ordenó a Marr entregar las muestras para que los expertos en ADN las compararan con la sangre hallada en el complejo de apartamentos dentro de la casa de la pareja secuestrada, así como también en la camioneta. El examinador informa que coincide. En ese punto, cualquier preocupación que pudiéramos tener acerca del resultado de este caso se disipó definitivamente porque era obvio que junto a las demás evidencias que teníamos el caso era muy sólido. Marr decidió no arriesgarse a un jurado y cambió su declaración por la de culpable. Fue sentenciado a 23 años en prisión sin libertad condicional. El oficial de policía Wesley Buxton, que recibió los disparos durante el enfrentamiento con Marr y del Fierro, está aliviado porque Marr finalmente recibió lo que merecía. Creo ser el típico policía que siente que los delincuentes deben recibir un castigo mayor del que obtienen de la justicia. Pero estuve conforme con la sentencia. Agente especial Mike Adams. Dado el número de robos a bancos que tenemos al año, un promedio de más de 300 aquí en el estado de Washington, es muy importante saber que pudimos resolver satisfactoriamente una investigación tan difícil en el caso de un robo a un banco. Finalmente, fue el esfuerzo combinado de la policía de Seattle y el FBI lo que logró acabar con la carrera de Arturo Marr.